reflexión. El tiempo de Adviento es un tiempo pues de antaño, ¿verdad? La iglesia cristiana desde hace muchísimos años celebraba el tiempo de Adviento. Es una forma de esperar el tiempo de Navidad. Donde vivimos nosotros, hermanos, ahora pues la Navidad ya tiene otras circunstancias. De hecho, no sé si se han percatado, hermanos, pero ya la gente no dice feliz Navidad, sino dice felices fiestas, ¿no? Una manera ya como de hacer más genérico el asunto. Pero la Navidad sigue siendo una temporada de celebración cristiana. Y lo que celebramos es que Cristo vino al mundo, ¿sí? Y el tiempo de Adviento, hermanos, es un tiempo de pausa, un tiempo para detenernos en nuestras actividades y poder pensar en lo que es verdaderamente relevante. Todos anhelamos o deseamos algo, hermanos. Algunos de nuestros sueños pueden ser sueños muy, muy buenos, muy loables, ¿verdad? Y tal vez algunos de nuestros sueños pues son sueños que no nos atreveríamos a decir en voz alta, ¿verdad? Por temor a ser juzgados. No sé, que alguien dijera, pues este año sueño con una camioneta, ¿verdad? Para llevar a toda mi familia. Tal vez nadie lo diría, ¿verdad? En un tiempo de testimonios, ¿verdad? A lo mejor lo que queremos escuchar en tiempo de testimonios es sueño madurar mi fe, sueño que pueda tener más comunión con Dios, etc. Pero los sueños están ahí, la esperanza está ahí. Y así como tenemos sueños, hermanos, también tenemos desilusiones. Lo contrario para esperanza, ¿verdad? Sería desesperanza. En esta temporada, hermanos, temporada decembrina y parte de enero, ¿verdad? Es una temporada en donde aumentan el índice de suicidios. El número de suicidios aumenta, ¿sí? No sé, hermanos, si ustedes han visto o han platicado con alguien que les diga, me urge que acabe diciembre, porque a mí diciembre me deprime. ¿Les ha tocado eso? Gente que anda deprimida en diciembre. Ahora que tenemos acceso, ¿verdad?, a las redes sociales, con frecuencia veo fotos o imágenes o videos, ¿verdad?, de una familia con los abuelos, los tíos, ¿no? Y este anhelo por regresar a esa época en donde estábamos todos juntos. La desesperanza se observa, hermanos, o lo vemos como una interpretación negativa de la vida. La desesperanza es la acumulación de decepciones, de tristezas, es un estado de cansancio mental, de cansancio físico. Quien no tiene esperanza y vive en desesperanza, todo el tiempo está cansado, con sueño, se siente agotado, ¿sí? La desesperanza desde el punto de vista espiritual también podría estudiarse como un estado en donde creemos que ya hemos sido tantas veces derrotados por el pecado que ya no tenemos certeza de que algún día podamos ser salvos. Entonces, dicho esto, tenemos que decir, hermanos, que este domingo, el primer domingo de Adviento, es el domingo de la esperanza. Amén. Es el domingo de la esperanza. ¿Qué dice la Escritura respecto a la esperanza? ¿Cuál es la definición bíblica de esperanza? Bueno, pues tenemos hoy el Salmo 25, del 1 al 10, y vamos a estudiar un poco acerca de la esperanza. El salmista va a empezar esta porción diciendo, a ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. Si yo les digo esto, hermanos, en un mensaje, ¿verdad? Ustedes andan tristes y yo les mando esto, seguro me van a contestar, amén, así es. Pero se los voy a volver a leer, hermanos. Dice el salmista, versículo 1, a ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. Es muy fácil decir esto, hermanos. Muy fácil. Hoy en escuela dominical hablábamos de esto, ¿verdad? Nosotros los cristianos ya nos aprendimos frases que guardamos aquí en el bolsillo, ¿verdad? Y que utilizamos en nuestras circunstancias diarias. Si nos va mal y no nos dieron un trabajo, rápido sacamos aquí un versículo del bolsillo, ¿verdad?
que diga los tiempos de Dios son perfectos. No es un versículo, ¿verdad? Pero así decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Dios me va a suplir. Pero realmente, hermanos, ¿cuántos de nosotros en esta mañana, hoy, primer domingo de Adviento, podemos decir, soy como el salmista? Al Señor elevo mi oración y en el Señor confío. Lo que podemos ver en este texto, hermanos, es que el salmista le está encomendando al Señor sus caminos. El salmista en este salmo, en el Salmo 25, no solo va a llamar a Dios como Dios y Señor, sino también lo va a llamar su Salvador, como lo hace en el versículo 5. Enséñame, porque tú eres mi Señor y mi salvación, en ti pongo mi esperanza todo el día. Lo que podemos concluir, hermanos, de este salmo es que David está buscando protección. Está buscando protección de los peligros, está buscando protección de la maldad. En el versículo 2, le dice al Señor que no quiere ser avergonzado, no quiere ser humillado, ¿sí? Y como para echarse ánimos, ¿verdad? David dice, los que confían en el Señor nunca son avergonzados. Y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Siempre se sienten victoriosos, hermanos, aún en las situaciones difíciles? Porque yo conozco cristianos, hermanos, que si me preguntaran cómo definir su vida, tal vez yo pondría así, tragedia. ¿Sí? Hay una hermana, estaba escuchando su historia. Ella y su familia servían en Sudáfrica como misioneros. Y un día escucharon la voz de Dios y se trasladaron a Afganistán. Su esposo y sus 2 hijos. La hermana un día salió a trabajar y ese día entraron a su casa las personas extremistas de Afganistán, mataron a sus 2 hijos, mataron a su esposo e incendiaron su casa. O sea, imposible ya recoger los restos de su familia. De acuerdo a los valores del mundo, hermanos, ¿podríamos decir que esta mujer tiene un Dios poderoso? Si su familia está muerta, su casa incendiada, y no está viviendo en Afganistán porque le dieron una mejor plaza de trabajo. Vive en Afganistán porque está sirviendo a Dios a través de ser misionera y misioneros. ¿Qué dicen? ¿Es así como para sentirse de orgullo, hermanos? ¿Cómo llega David a estas conclusiones? Porque para nosotros es muy fácil decir que Dios es nuestra esperanza, nuestro Señor, nuestro Salvador cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa esa Navidad, ese Año Nuevo, esa temporada decembrina, hermanos, en donde vemos que ya la mesa no va a estar completa? Sea porque alguien partió a la presencia del Señor, sea porque alguien se fue de la ciudad. Esta semana hablaba con una paciente, la notaba yo muy, muy triste, y según la paciente no estaba triste, ¿no? Pero cuando empezamos a platicar y la empecé a entrevistar, tiene 11 hijos, y de sus 11 hijos, 8 se fueron a vivir a Estados Unidos como migrantes. Y los que conocen el tema de la migración saben, hermanos, que si ya entraste al país, no puedes salir tan fácilmente. Así que esta mujer tiene que asimilar que sus 8 hijos que se fueron, probablemente ya no los va a volver a ver, o no va a ser tan fácil. Así que hoy, hermanos, en esta mañana, tenemos que descubrir cuál es el sentido de la esperanza bíblica. ¿Qué es lo que estaba viendo David? Cuando perdemos nosotros, hermanos, de vista, cuando perdemos el rumbo de nuestra vida aquí en la tierra, es muy fácil que nos sintamos desesperanzados. Si nosotros hemos puesto al Señor tal vez como nuestra esperanza, pero en realidad, hermanos, lo que es nuestra esperanza son nuestras posesiones o es lo que Dios nos ha regalado,
yo creo, hermanos, que muy fácilmente vamos a decepcionarnos. El Señor Jesús, en el libro de Juan, capítulo 17, dice esto: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si yo les hablo a ustedes de la vida eterna, hermanos, y les digo, la esperanza que tenemos los cristianos es la vida eterna, a lo mejor alguno de ustedes se alegra porque tienen algún familiar enfermo, o ustedes o yo ya perdimos a un familiar, y entonces la vida eterna nos parece algo interesante porque ya no vamos a volver a sufrir por perder a un ser querido. Pero Jesús dice aquí en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Así que ahí es donde ya empiezo a notar así las caras de la iglesia así como raras, ¿verdad? Como diciendo, ¿de qué están hablando? ¿No? ¿Qué no la vida eterna es vivir por siempre? Bueno, Jesús piensa que la vida eterna es que tengamos comunión con Él. Así de sencillo describe el Señor Jesús qué es el plan de Dios para nosotros. No es posible, hermanos, no es posible que nosotros confiemos en el Señor con nuestras propias fuerzas. Tenemos que tener un cambio en la perspectiva de nuestra vida para que podamos aprender a confiar en el Señor. El salmista aquí en el versículo 3 dice: queden en vergüenza los que te traicionan o los que traicionan sin razón. Tal vez, hermanos, las veces en las que nosotros hemos sentido desesperanza, puede ser, no digo que es para todos, pero puede ser porque nuestra vista no estaba sobre la fuente de la esperanza de un cristiano. Por eso el salmista piensa que los que traicionan o los que se cambian quedarán en vergüenza. Si el Señor, hermanos, es la fuente de nuestra esperanza y el Señor Jesús piensa que la vida eterna es conocer a Dios, entonces tenemos que conocer a Dios, hermanos. ¿Creen que conocen a Dios, hermanos? ¿Lo suficiente? ¿Cómo conocen a su esposa, a su esposo, a sus padres? ¿Sí? Los que están casados seguramente ya saben, ¿verdad? Que hay una mirada, un gesto, que algo no está bien, ¿no? Si le tocan la mano hacia su esposa y su esposa hace así, ya saben ustedes que anda enojadita, ¿verdad? O que algo no hicieron bien. O si están ustedes abajo, su esposa está en el segundo piso y en vez de decirle amor, les dice Ismael, algo pasó, ¿verdad? Algo tiré, algo no puse en su lugar, algo debió haber pasado, ¿verdad? Entonces, porque nos conocemos, ya sé que algo está pasando. Pero ¿cómo conocemos a Dios? Me temo, hermanos, que muchos que somos cristianos pasamos gran parte de nuestra vida sin conocerle. Constantemente les he repetido, hermanos, que el motivo de nuestra salvación, por la razón por la que somos salvos, es porque Dios nos ama, hermanos. Y esto es algo que yo he aprendido de Dios. Dios es amor. Cada que lanzo esta idea, a veces como que no es bien recibida por todos, ¿sí? A veces he escuchado predicaciones o enseñanzas en donde dicen que Dios nos ha salvado porque Él quiere preservar su honor, porque Él quiere preservar su poder y por eso nos salva, ¿sí? Pero ese Dios de esas predicaciones está muy lejos del Dios de la Biblia. Está un poco distorsionado, está distante. Es cierto que el Señor tiene un honor. Es cierto que en muchas partes de la Biblia, por ejemplo, Moisés le dice al Señor, Señor, por tu nombre no lo vas a salvar. Pero en realidad, hermanos, lo que mueve a Dios para salvar a la humanidad es el amor. Primer punto para poder concluir esto es
lo que dice Juan 3:16. La razón por la cual Dios ha salvado al mundo es porque los ha amado de una manera muy grande. De tal manera ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo, el único, para que muriera por ellos. Y todos los que en Él crean sean salvos y no se pierdan. Pero el pasaje de hoy también nos va a invitar, hermanos, a que reconozcamos que es el amor de Dios lo que nos salva. El Señor ama su nombre, ama su gloria, sí lo hace. Pero esa no es la motivación del Señor para acercarse a nosotros. David, hermanos, que es probablemente el autor a quien se le atribuye este salmo, David conoce muy de cerca al Señor. David, hermanos, es uno de los ídolos que hay en las iglesias evangélicas, ¿verdad? En las iglesias evangélicas ya no hay imágenes, pero tenemos ídolos. Y uno de estos ídolos es David, hermanos. Si de repente algún pastor va a predicar algo en contra de David, rápido van a salir ahí sus defensores. No, porque dice Samuel y dice Hechos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, tendríamos que hacernos algunas preguntas. La primera es, ¿alguien conforme al corazón de Dios puede planear el asesinato de alguien? Porque David lo hizo. Cuando Nabal no le dio de comer, dice que David le dijo a sus hombres, alístense, ahorita vamos a ir a hacer destrozos. ¿Alguien conforme al corazón de Dios puede mentir? Y mentir descaradamente, porque David mintió, le mintió al rey de Gat. Dice la Biblia que se hacía pasar por loco, ¿verdad? Para que no lo mandaran a la guerra, pero era mentira. Y el pecado más escandaloso de David es el adulterio. ¿Alguien conforme al corazón de Dios podría ser un adúltero? Si nuestra respuesta es no en alguna de ellas, tendremos que replantearnos entonces qué quiere decir este pasaje que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Una explicación, hermanos, de esta frase tiene que ver que David era alguien que conoció perfectamente a Dios y fue conformándose, no de que se conformó, sino que fue agarrando forma conforme al corazón de Dios. David se fue pareciendo a Dios conforme iba avanzando en sus experiencias de la vida. Creo que si tenemos esto en mente, podemos entender el pasaje que estamos leyendo hoy. ¿Por qué? Bueno, David nos va a plantear algunas cosas interesantes en este salmo. Vean en sus Biblias el versículo 6, por ejemplo. Dice, acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu gran amor que siempre me has mostrado. ¿Sí? El versículo 7 es un recordatorio. Dice, olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí. Ahí está, subrayen eso. Según tu gran amor. ¿Ok? Y versículo 8 dice, bueno y justo es el Señor, por eso le muestra a los pecadores su camino. Como que nos va cambiando un poco la perspectiva de Dios este salmo, ¿verdad, hermanos? Porque esperamos al Señor, si es justo, esperamos que castigue a los que son malos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos los malos, hermanos? Y recordamos esa teología que nos enseñaron de chiquitos y decimos, bueno, si Dios castiga a los malos y yo soy malo, todo lo que me está pasando es castigo de Dios. Pero David tiene otra idea en mente, hermanos. David dice que Dios es bueno y justo, y seguida de esto, hermanos, va a poner, por eso le muestra a los pecadores el camino. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Se lo han planteado así alguna vez? Nosotros desahuciamos bien rápido, hermanos, a las personas, o nos desahuciamos bien rápido a nosotros mismos. Ya le fallé al Señor, quedé fuera. Ya le fallé al Señor, ya no puedo recuperarme. O decimos, mi familiar, mi conocido, falló al Señor, desahuciado de la gracia de Dios. No se puede acercar más a Dios.
Tenemos como un medidor de intensidad de pecado, hermanos. Tenemos por ahí a una amistad que es chismosa, envidiosa, y decimos, a esta amistad todavía lo alcanza Dios. Pero por ahí tenemos algún conocido que es borracho, mujeriego, golpeador de su esposa, y ya decimos, como que va a estar difícil que a este lo alcance Dios, un poco difícil, tiene que dejar de tomar para que Dios lo alcance. Pero tenemos por ahí algún conocido de aquí de la ciudad, del pueblo, que es asesino, y ahí sí decimos, no, ese de plano no, ya no, ese Dios no lo alcanza. Pero David conoce el corazón de Dios, y en el corazón de Dios, hermanos, aparte de su justicia, hay amor y hay bondad. En nuestra perspectiva, hermanos, justicia significa que Dios pague conforme a lo que hacemos. Sin embargo, hermanos, mucho me temo que si la perspectiva de justicia que nosotros manejamos es la de la Biblia, todos nosotros, hermanos, quedaríamos fuera de la gracia de Dios. Pero esa no es la perspectiva de justicia de Dios. La perspectiva de justicia de Dios tiene que ver con que el Señor nos ponga a nosotros del lado correcto de su pacto. Nosotros, hermanos, cuando leemos este pasaje, Salmos 25, no nos vamos a sentir identificados con los pecadores. Cualquiera de nosotros que lee este pasaje va a decir, pues yo creo que soy el del versículo 4, porque dice ahí, Señor, hazme conocer tu camino y enséñame tus sendas. Pero ninguno de nosotros va a decir, yo soy el del 8, el que dice que Jehová hace conocer su camino a los pecadores. No. Por alguna extraña razón nos hemos quitado de esa etiqueta. Pero nosotros estamos ahí, hermanos. ¿Por qué vino el Señor Jesús al mundo? ¿Por qué nació? Porque era necesario, hermanos, que alguien nos liberara de la esclavitud que es el pecado. Y la naturaleza de Dios, o lo que en esta mañana quisiera, hermanos, que ustedes y yo entendiéramos de este pasaje, es que el corazón y la naturaleza de Dios son amor y justicia. Y la justicia de Dios, hermanos, no tiene que ver con el Señor agarrando nuestro expediente y leyendo. 24 de noviembre, dio factura falsa. No, eso no, hermanos. Porque si es así, nosotros pensamos que tenemos que hacer más cosas buenas para que Dios se olvide de las cosas malas que hemos hecho. Esa no es la justicia de Dios que este pasaje nos quiere transmitir. La justicia de Dios es que nosotros, hermanos, cuando confesamos que creemos en el poder del Señor Jesucristo, el Señor nos pone cerca de su pacto. Les quiero ejemplificar esto, espero que sea de beneficio para ustedes. Hay una historia en la Biblia que tiene que ver con una mujer que se llama Tamar y un hombre que se llama Judá. ¿La recuerdan? Este hombre que se llama Judá tiene 3 hijos. El primero de sus hijos se casa con una mujer que se llama Tamar y se muere. Entonces, lo correcto en esa tradición era que el siguiente hijo se volviera a casar con ella hasta que ella tuviera un hijo. Su segundo hijo se casa y también se muere. Entonces, este hombre que se llama Judá le dice a esta mujer, mira, todavía el más chiquito no se puede casar contigo porque es pequeño. Espérate unos años y se va a casar. Pero pasó el tiempo y no se lo dio para que se casara. Y mientras esta mujer no se casara, estaba en completa indefensión, no se podía defender. Así que ella trama un plan, ¿sí? Y en ese plan es que ella se disfraza de prostituta, se acerca al camino, seduce al suegro, el suegro la embaraza y después esta mujer desaparece.
Un día los pobladores le dijeron a Judá: Judá, tu nuera quedó embarazada. Y Judá le dijo lo que decía la ley: apedréenla. Entonces Tamar dice: bueno, apedréenme, pero el hijo que estoy esperando es del dueño de estas cosas. Y esas cosas que ella presenta son cosas de Judá. Entonces Judá dice: no la maten. Y fíjense esta palabra que dice él: porque ella es más justa que yo. ¿Sí? Así dice Judá. Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿alguna de las cosas que les conté tienen que ver con justicia en la cabeza de nosotros? Si alguien se disfraza de prostituta, ¿sería una persona justa? No, ¿verdad? ¿No? En nuestra cabeza, no. ¿Por qué habrán puesto justo ahí? ¿Se equivocaron? No. Lo que quieren decir, hermanos, es que esta mujer actuó conforme al pacto que Dios había puesto con ellos antes, que era que tenía que tener un hijo de los varones de esa casa. Ella actuó lo más parecido al pacto. La justicia de Dios, hermanos, tiene que ver con que el Señor siempre actúa parecido, cercano a su pacto. El Señor es justo porque el pacto que ha establecido con nosotros, Él siempre lo cumple. Amén. Ha establecido un pacto de salvación para nosotros. Y Él es justo y por eso va a cumplir su pacto. La justicia de Dios, hermanos, lejos de espantarnos y decir: ay, ahora sí me va a ir en fe, debería ser algo que a nosotros nos llene de aliento y de esperanza en esta mañana. David le dice al Señor que no se acuerde de los pecados que él cometió en su juventud. Y le dice: por ese grande amor y bondad que tienes, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. La actitud de David, hermanos, es la actitud opuesta a la de nosotros. David le dice a Dios: Dios, no te acuerdes de lo que he hecho, ni de las transgresiones de mi juventud. Pero muchas personas, hermanos, vienen cargando una gran culpa de algo que cometieron hace muchísimos años. Y su vida, hermanos, es un sub y baja, una montaña rusa. A veces están hasta arriba en sus emociones espirituales y a veces están hasta abajo, porque dicen: Dios nunca me va a perdonar. Dios nunca me va a querer por lo que yo hice. Soy indigno del amor de Dios. Si David es un hombre conforme al corazón de Dios, es porque David sabe que Dios es tan amoroso y es tan bondadoso que cuando nosotros nos acercamos a Él para perdón de nuestros pecados, Dios es justo y nos perdona. Nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a que si pecamos y ofendemos a alguien, la otra persona de vez en cuando nos pueda reclamar por lo que le ofendimos. Me voy a llevar mis cosas porque dicen que tú tienes fama así de que te gusta robar. Ya ni roba, pues, pero robó hace 10 años y ahora ya no quieren. No dejes ahí las cosas cerca de él porque él roba. Ya no pasó, ¿no? David, hermanos, le pide al Señor que se olvide de las transgresiones y de los pecados que él cometió en su juventud. Por pura bondad y por puro amor es que el Señor, hermanos, busca a la humanidad. Su santidad, su soberanía, su ira, su justicia, todas estas cosas que caracterizan al Señor, todas, hermanos, giran alrededor de su gran amor. Este salmo, hermanos, no va a dejar de repetir que el Señor es amor. Lo va a repetir en el versículo 10, en el 11, en el 14, en el 16, en el 18. Es como que si alguno de nosotros está leyendo esto y diga: ¿cómo de qué habla este salmo? Bueno, habla del amor de Dios. Pero habla del amor de Dios como fuente de esperanza para los seres humanos.
Si hay alguna razón, hermanos, por la cual nosotros tenemos que tener esperanza, es porque Dios nos ama. Y tanto nos ama que envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Y no solamente para morir por nosotros, sino para librarnos del poder del pecado. Solamente, hermanos, cuando somos librados del poder del pecado, es que nosotros podemos establecer una relación con Dios. Si no somos librados del poder del pecado, hermanos, nosotros no podemos tener una relación con Dios. El Señor Jesús, hermanos, es la prueba física de que Dios nos ama. El nacimiento del Señor Jesús es la prueba física de que el Señor nos ama. Y yo les quiero invitar, hermanos, a que ustedes y yo hagamos esta mañana un ejercicio, si quieren, de interpretación. O un ejercicio literario. David, hermanos, no conoció al Señor Jesús. ¿Cómo podía tener David, hermanos, certeza de la bondad y del amor de Dios? ¿Cómo podía David saber que era perdonado de sus pecados? ¿Cómo podía estar tan seguro que el Señor le enseña su camino a los pecadores? Pero si David, hermanos, que fue una persona que no conoció al Señor Jesús, podía tener esta confianza, ¿habrá algo que nos impida a nosotros hoy que conocemos al Señor ser renuentes a esta esperanza y a esta confianza de parte de Dios? Piénsenlo un momento. El Señor Jesús no había nacido cuando David estaba. Y aún así David tenía certeza y confianza en que Dios le perdonaba sus pecados y que Dios le permitía vivir sus caminos. Y nosotros que ya conocemos al Señor Jesús, ¿por qué tenemos tan poca fe respecto de esto? El Señor Jesús, muchos años después, confirmó algo que David ya sabía. Dice el Señor Jesús en Juan 15, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, eso les he dado a conocer. Hermanos, nosotros tenemos certeza de que el Señor nos oye porque hemos visto y oído al Señor Jesús. Y sabemos que el Señor Jesús nos dice lo que el Padre quiere que nosotros oigamos. Este tiempo, hermanos, tiene que ser un tiempo para preparar nuestros corazones. Hoy es el domingo en el que hacemos énfasis en la esperanza. ¿Están derrotados, hermanos? Esta mañana vienen derrotados a la iglesia. Llegaron a un punto en sus vidas, hermanos, en donde las cosas ya no tienen color, son grises siempre, todos los días. Ya dieron por perdido, hermanos, hermanas, esa petición delante del Señor, ya la dieron por perdida. Ya se convencieron de que Dios no los oye. Por la gracia de Dios, hoy en la escuela dominical escuchaba uno de los textos que los hermanos trajeron para compartir. Y es este texto que está en Isaías 49. Si tienen su Biblia ahí a la mano, búsquenlo. Isaías 49, a partir del versículo 14. Y quiero que al leer este texto, hermanos, ustedes pongan su nombre. Dice este texto así: pero Sión dijo, ahí pongan ustedes su nombre, pero Ismael dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Alguien más esta mañana puede pensar así? El Señor me ha olvidado, el Señor se ha
olvidado, me ha abandonado. Y entonces de inmediato viene la respuesta de Dios. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Primer pregunta, ¿puede hacer eso una madre? La mayoría vamos a decir no, una madre no se olvida de sus hijos. Pero por ahí va a salir alguno de ustedes, ¿verdad? Que dice, yo sí conozco una. Entonces va a decir, sí puede. Entonces el Señor dice, bueno, aun cuando ella se olvide, yo no te olvidaré. Amén. Que se nos grabe, hermanos. Yo no te olvidaré, dice el Señor. Y para que no quede dudas, va a decir el Señor, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen contra ti. Tan cierto como que yo vivo, a todos ellos los usarás como adorno. Los lucirás en tu vestido de novia, afirma el Señor. No sé, hermanos, si les pueda servir esta imagen de Isaías, pero el Señor tiene grabado el nombre de cada uno de nosotros en la palma de sus manos. Si alguien se siente olvidado, abandonado por el Señor, escuche esto de parte de Él. Tengo tu nombre grabado en la palma de mis manos. Así que cuando el Señor hace así, recuerda su fidelidad hacia nosotros. Amén. ¿Puede darnos esa esperanza, hermanos? Yo espero que sí. Vamos a terminar este tiempo. Nada más déjenme leerles la oración que corresponde para este domingo. Y dice así: buscamos al Dios fuerte en los lugares más improbables. Lo hemos buscado en un niño en un establo y lo hemos buscado en una tumba vacía. Que Dios escuche estas oraciones, porque estas oraciones provienen de los rincones más improbables de nuestra vida. Los cristianos, hermanos, los que tenemos fe en el Señor Jesús, somos personas que buscamos lo improbable. Porque ¿cómo es posible que un niño en un establo sea nuestro Salvador? ¿Cómo es posible que un hombre en una tumba y que después estuvo vacía sea la fuente de nuestra fe? Así como estas dos cosas no tienen sentido, hermanos, de esa misma manera el amor de Dios por nosotros carece de sentido, pero es real. Jesús sí era un niño en un establo y Jesús sí estuvo un tiempo en una tumba. Por eso podemos saber que Jesús y el Padre nos aman a cada uno de nosotros. Amén. Por tu gran amor, Señor, perdona mi iniquidad y muéstranos el camino. Bríndame tu amistad y permíteme agregarme a tu pacto. Amén. Si alguno de ustedes, hermanos, esta mañana quiere decirle al Señor: Señor, permíteme corroborar tu gran amor. Permíteme darme cuenta, Señor, que has borrado mis transgresiones y mi pecado y que me das una oportunidad, una esperanza para acercarme a tu pacto. Yo les invito, hermanos, que esta mañana se acerquen hoy al altar. Reconcíliense con el Señor. Vuelvan a poner su esperanza en el Señor. Y como dice el Señor, pruébenme ahora en esto y verán si no abriré las ventanas de los cielos. Pónganse de pie, hermanos, para orar, para despedirnos. El altar está abierto, hermanos. Hay tiempo. Esta temporada de Adviento nos recuerda que el Señor es fiel a su pacto. Oremos, hermanos.